hacemos préstamos que trabajan para usted. This is WWFE, 670 AM, Miami. Herencia Hispana, donde nuestra historia cultivamos y buenos frutos alcanzamos. Nos une el idioma, los sentimientos, la música, la cultura y las costumbres. Que el triunfo obtenido sea un éxito colectivo y con bondad y buena voluntad ayudar a la comunidad. Y ya con ustedes, Herencia Hispana. Así es, iniciamos Herencia Hispana, un espacio dedicado a conocer todo el legado que hemos recibido y el que vamos a dejar a las futuras generaciones aquí en el sur de la Florida. Pero a veces tenemos que ir un poco más allá y no pensar en el sur de la Florida, sino en todo este gran país, en toda la nación y, ¿por qué no?, intentar mejorar de alguna manera este planeta Tierra en el cual vivimos. Hoy vamos a hablar acerca de historia, vamos a conocer situaciones reales que afectan a varios ciudadanos que quizás por estar un poco lejos nos suenan pues raros para todos nosotros, y por supuesto también conocer de primera mano qué es ser un corresponsal fuera de su tierra. Por esa razón he invitado a Carlos González, periodista, reportero, alguien que tiene una historia increíble que contarnos. Carlos, muy buenas tardes, gracias por estar conmigo aquí en Herencia Hispana. Muy buenas tardes, Ariane, y mucho gusto de poderte saludar a ti y a toda tu audiencia. A la hora de presentarte, comentaba que eras periodista, que habías estado reportando fuera de tu país. Tú eres chileno. Así es, Ariane. Así es, soy chileno y tengo alrededor de 20 años ya viviendo fuera de Chile, eso sí, especialmente basado en Europa del Este, ahora recientemente aquí en Estados Unidos, pero los últimos 20 años en Praga, concretamente, donde son mis antepasados maternos. Así que esa es un poco mi conexión con Europa del Este. Claro, pero cuéntame cómo Carlos González llega a Praga. Bueno, la historia contada bien corta porque es una historia bastante larga. Mi mamá es de origen checo y yo, después de terminar la universidad en Chile, siempre mi sueño fue trabajar en prensa, ¿no? Y hacer documentales. Siempre quise también ir a ver el mundo, ¿no? Entonces me surgió una posibilidad de trabajar en Bruselas. En esa época era un periodo bastante interesante desde el punto de vista noticioso porque todo el este europeo se estaba digamos, integrando a las estructuras euroatlánticas, ¿no? A la Unión Europea, a la OTAN. Entonces, estamos hablando después de la caída del muro, Carlos. Estamos hablando después de la caída del muro. Correcto, en los años 90, donde todavía se especulaba incluso que todo el proceso de ampliación de Europa hacia Europa del Este, de la Unión Europea, iba a ser en varias fases. O sea, era muy prematuro todavía para saber qué es lo que iba a suceder en Europa. La Unión Soviética se había desmoronado, pero todavía no existía, digamos, una ambición expansionista como la que existe hoy día de parte de Rusia, ¿no es cierto? Entonces, eran otros tiempos. Y era un periodo muy atractivo, obviamente, para un periodista hispano de explorar una zona que era muy desconocida en general en toda América Latina. Entonces acepté la invitación y empecé a trabajar como tramoya, entre comillas, o sea, la última posición disponible en la oficina de Televisa, la cadena de televisión mexicana en Bruselas. Y un día, la esposa del corresponsal de Televisa en Bruselas, que es checa, en ese entonces corresponsal, hoy día ya no está en Bruselas, me dice, bueno, pero tú tienes antepasados checos, Carlos, ¿por qué no vas a conocer tu tierra, ¿no? La tierra de tus ancestros? Y bueno, me convencieron, fui y no volví. me quedé en Praga por casi 20 años. Por casi 20 años en Praga, me imagino que tendrás miles de historias que contarnos allí, pero por cuestiones de la vida, tú también conoces la situación de Rusia, de antiguas naciones de la extinta Unión Soviética, entre ellas Ucrania. Así es, Ariane. Así es, lamentablemente, digo lamentablemente porque me ha tocado obviamente siempre cubrir malas noticias, ¿no es cierto? Todo lo que me ha tocado cubrir los últimos años, tanto en el Cáucaso como en algunas de las ex repúblicas soviéticas, ha sido
una tragedia tras otra. Y una de ellas precisamente fue la guerra de Ucrania, que es, pues yo creo que uno de los principales experimentos, digamos, de este nuevo expansionismo que hablábamos al principio de esta entrevista, ¿no? De parte de Rusia, de ver cuál es el alcance que puede tener una invasión, qué reacciones internacionales pueden tener de parte del mundo occidental en caso de que esto continúe, digamos. Así que lamentablemente sí, tengo ese conocimiento, pero también tengo mucha tristeza, ¿no? De ver cómo países como Ucrania han terminado convirtiéndose en un laboratorio para intereses que son mucho más grandes y que escapan un poco de nuestro entendimiento, ¿no? Así es, desgraciadamente es una realidad, pero yo quisiera, Carlos, que tú nos dieras esa otra visión que tienes del conflicto con Ucrania, esa guerra. Fíjate que estoy hablando contigo, tengo delante de mí una noticia que ha salido hace poco tiempo. Dice que Vladimir Putin acusa a Ucrania de caldear el conflicto en el este del país para acercarse a Donald Trump. Esto es una noticia que se ha publicado hoy. O sea, estamos hablando todavía a estas alturas, este gran conflicto, me vienen a la mente situaciones que sufrió Ucrania históricamente, es famoso Holodomor, que Stalin masacró, o sea, prácticamente es otro de los grandes holocaustos que quizás no se conoce tanto. Así es. Sí, esa noticia también la vi esta mañana y horas antes de salir esa noticia aparecía otra noticia del otro lado, digamos, ¿no? Que se publicaba en los medios occidentales, donde hablaban de que todo digamos, el recrudecimiento de la violencia, las hostilidades que se han registrado en las últimas horas, tiene que ver más bien con una intención de probar a Putin, de probar a la nueva administración Trump, ¿no es cierto? De ver hasta qué punto es capaz Rusia de seguir, digamos, como diría yo, y tratando de expandir su influencia en la zona antigua, digamos, zona de influencia Europa del Este, en concreto Ucrania, ¿no? Ahora, el problema yo creo que se ha visto empañado, o la guerra en sí en Ucrania se ha visto empañada o se ha visto desplazada a un segundo plano por todo lo que ha ocurrido con la guerra en Siria, con la crisis migratoria y con otros conflictos que han sucedido, ataques terroristas y otras tragedias que han ocurrido en los últimos meses, en los últimos años, pero la guerra en Ucrania continúa y esto que estamos hablando, lo que ha sucedido en las horas pasadas, es una prueba más de que el alto el fuego nunca se respetó en Ucrania. ¿Por qué tú crees que Ucrania no representa una gran noticia para la prensa occidental, fundamentalmente? Bueno, yo pienso que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando recién, es decir, ha habido una serie de otros acontecimientos que han opacado la noticia, ¿no? Es muy simple. Además, la guerra de Ucrania ha tenido varias fases, ¿no? Se intensificó en un momento, después se llegó a firmar un protocolo digamos, de cese al fuego, que si bien no se respetó, por lo menos se redujo las hostilidades, redujo, digamos, las víctimas. Entonces eso hizo también que fuera menos atractivo para la prensa internacional. Tanto tú como yo, que somos periodistas, sabemos cuál es el hambre, digamos, a veces de las audiencias, y no es necesariamente lo que es más importante, sino lo que más apasiona, digamos, en el momento, ¿no? El morbo. El morbo, el amarillismo, y Ucrania se convirtió en una guerra plana, es decir, en un conflicto donde no habían mayores sobresaltos. Entonces, pues la gente le empezó a perder el interés, digamos, porque pasaba todos los días lo mismo. Sí, muchas personas que quizás a esta hora, Carlos, nos están escuchando a ti y a mí, pueden tener los recuerdos de aquellas imágenes de Maidán donde estaban los ucranianos protestando y todo lo demás. Pero yo he tenido contactos con ucranianos, he hablado con ellos en mucho tiempo, y ellos siempre se quejaban de que la información se daba totalmente opuesta a la realidad. Te estoy hablando en plena, o sea, en la guerra de Ucrania, ¿no? Y ellos siempre se quejaban de eso. Es que no se dice la realidad, nos están dando una información totalmente errónea, es lo que se está diciendo, e incluso los
propios periodistas ucranianos se quejaban de que no les permitían transmitir la información desde otra parte, desde otro punto de vista. ¿Tú crees que eso fue así? Sí, yo pienso que sí, y nosotros tuvimos una gran ventaja, Ariana, y es que fuimos representando un medio hispano. Entonces, era un poco más fácil, digamos, no caer en ese juego, digamos, de la propaganda, ¿no? Ajá, sí. Pero efectivamente muchas cadenas de televisión o radios occidentales pues tenían ciertas líneas editoriales que les impedía a veces moldear la información de una forma. Sí. Eso lamentablemente sucede en los medios, ¿no? A veces los medios están parcializados, dependiendo obviamente de qué tanta seriedad y qué tanta sensatez tienen los periodistas, pero hay ciertas líneas editoriales que bueno, a veces influyen en el estilo que tiene la noticia. Sobre todo. Y las cadenas, digamos, rusoparlantes o que tenían alguna inclinación por la política del Kremlin, por la política de Putin, pues obviamente la misma noticia la transmitían desde una perspectiva distinta y muchas veces la misma noticia tenía conclusiones y análisis totalmente distintos, ¿no es cierto? Incluso los números, a veces los números que entregaba una cadena sobre las víctimas de una batalla, por ejemplo, eran muy distintos a los que daba la otra cadena del otro país, ¿no? Sí. Y es muy triste, yo sé, es bastante difícil después cuando uno está en terreno verificar la información, sobre todo cuando nosotros estábamos trabajando del lado, digamos, bajo el control de las tropas fieles a Moscú, digamos, por decirlo de alguna forma, o de alguna forma clandestinamente apoyadas y financiadas por Rusia, pues nosotros teníamos mucho más temor de que se nos acusara de espionaje, que se nos acusara también de estar tergiversando la información. Entonces, sobre todo porque mi camarógrafo con el que yo viajé siempre a conflictos armados es checo, entonces él tenía una visión un poco más obviamente inclinada hacia Occidente. Entonces nosotros pasamos una situación que fue, yo diría, una de las más dramáticas de toda la cobertura en Ucrania, y es precisamente cuando estábamos grabando en Donetsk, en lo que sería el bastión de los rebeldes, ¿cierto? Sí. Porque en un momento nosotros habíamos ya viajado varias veces a la zona y teníamos ciertos contactos, y habíamos establecido cierta relación con los cosacos del Don, ¿no? El batallón de los cosacos del Don en Donetsk, que tienen fama, dicho sea de paso, ¿no? De ser muy valientes y muy aguerridos, ¿no? Entonces, nos sentíamos bastante cómodos o protegidos, digamos, por ellos. Pero la descoordinación entre los batallones y entre y las luchas de poder y los intereses, digamos, internamente dentro de los propios separatistas es tal que no hay comunicación entre ellos y hay actúan como grupos, digamos, mafiosos, ¿no es cierto?, como tratando de cuidar su propio territorio. Entonces, en una situación de descuido, digamos, grabando cerca del aeropuerto de Donetsk, que fue obviamente una de las zonas más afectadas por la guerra, nos capturan una patrulla de milicianos rebeldes y nos detienen y nos llevan obviamente al cuartel general y ahí somos interrogados. Sin saber obviamente qué va a pasar con nosotros, pues mi camarógrafo prende la cámara y empezamos a grabar toda la secuencia a escondidas. Y bueno, esa es una de las escenas, digamos, que dicho sea de paso, aparece en un documental que acabamos nosotros de producir con mi colega. Y te resumo, digamos, esta situación porque nosotros estando ya en el cuartel general, siendo interrogados por las milicias, mi ruso es muy elemental, muy básico. Mi camarógrafo habla un poco más de ruso, pero no entendíamos exactamente qué es lo que estaba pasando y de repente teníamos en la celda improvisada donde habíamos sido llevados, teníamos a seis milicianos en torno a nosotros que nos repetían espía, OTAN, les decían mucho espía, OTAN. Nos estaban tratando de hacer que confesáramos que éramos espías de la OTAN. Horrible. Bueno, gracias a Dios no entendimos lo que nos estaban diciendo porque probablemente eso fue lo que nos salvó, ¿no? Eso ha sido una suerte, ¿no? De no haberlo entendido. Pero quiero, Carlos, ahora porque has tocado el tema, este documental que acabas de editar, que vas a estar, además lo vas a traer aquí a Miami, lo vamos a tener aquí y vamos a tener esta ocasión de poderlo ver, de conocer un poco más esa otra visión que no se ha dicho. Correcto. Bueno, sería para mí un placer poderlo mostrar a tu público, Ariane. Efectivamente, este documental surgió un poco por lo que hemos estado hablando todo este rato, es decir, la falta de información que existe sobre el conflicto de Ucrania y
y por el hecho que se ha convertido ya en lo que le llaman la guerra olvidada. Es decir, en Europa existe una guerra hoy día que está literalmente a las puertas de la Unión Europea y que no solamente ha llevado a Ucrania a una de sus peores, sino es que la peor crisis política, social y económica desde su independencia de la Unión Soviética en 1991, sino que ha puesto literalmente de rodillas a muchos líderes europeos y ha supuesto, digamos, replantearse toda la política, digamos, de seguridad europea. Entonces, ese es uno de los principales objetivos y uno de los principales motivos por los que yo rodé este documental. Pero por otro lado también hay una crisis humanitaria que se ha desatado en Ucrania que es absolutamente descomunal. Es decir, hoy día los números de los organismos internacionales hablan de cerca de 1,5 millones de desplazados dentro de Ucrania por la guerra en el este. Por la guerra del este. Sí. Entonces, correcto. Entonces, lo que nosotros hicimos con este documental no es básicamente una película de guerra, de acción, sino que recoger algunos de los momentos más emotivos, más humanos y más dramáticos que nosotros vivimos como reporteros durante la cobertura de Ucrania y tratar de transmitir un poco nuestras memorias y cómo vimos nosotros el sufrimiento humano, ¿no? Para poder tratar de entender de una forma más profunda ese dolor. Así que espero poder tener la oportunidad y para mí será un gran honor poderlo presentar a tu audiencia y en Miami. Así es, queremos que venga lo más rápido posible. ¿Tienes alguna fecha, algo cercano para cuando podamos estar disfrutándolo? Sí, mira, nosotros tenemos toda la intención de proyectar esta película, estrenarla la última semana de abril. Sí. Porque precisamente la última semana de abril se cumplen 3 años del estallido de la guerra en Ucrania. Entonces queremos hacerlo coincidir con una serie de otras actividades para tratar de también levantar un poco el debate acerca de lo que está pasando en el Donbass, es decir, en la zona este del país, donde se sigue todavía peleando y las noticias que han salido en los últimos días precisamente vienen de esa zona. Entonces en abril, además nosotros estaremos concluyendo una campaña que hemos iniciado para poder levantar fondos para crear, valga la redundancia, un fondo para poder apoyar a ciertas familias desplazadas dentro de Ucrania y que, bueno, la mayoría son parte de los testimonios que aparecen en nuestro documental. Me parece fantástico, me parece maravilloso y además lo hemos traído a colación este tipo de entrevista contigo, Carlos, porque en estos días y sobre todo aquí en los Estados Unidos, que tanto se está hablando de los refugiados, que tanto se habla de los desplazados, pero hay desplazados también en Europa que están pasando inadvertido, llevan ese tiempo en ese conflicto, desgraciadamente, y nadie se acuerda de ellos. Simplemente nos tenemos que limitar a personas que conocen la realidad de Ucrania, de esta guerra de Ucrania y los propios ucranianos que evidentemente tratan de luchar, pero en muchas ocasiones buscan esa voz, alguien que le dé esa visión, que digan la realidad de lo que está pasando. Así que yo me imagino que la comunidad de ucranianos a nivel internacional y en particular los que están aquí en los Estados Unidos, aquí en la Florida también tenemos muchos, pues estarán más que agradecidos en realidad, y sobre todo quienes quieran conocer un poco más, pues a mí me gustaría, Carlos, cuando ya tengas la fecha concreta para final del mes de abril, que nos la hagas conocer aquí para poder acercarnos y saber un poco más, ¿no? Ampliar ese conocimiento que sí necesitamos para saber la realidad en la que nos estamos viviendo en estos momentos. Por supuesto, claro que trataremos de hacer todo lo que se pueda para poder levantar la voz y que se conozca esto, independiente de que esto pueda despertar ciertas simpatías o antipatías, porque obviamente donde hay conflictos como este, ¿no es cierto?, un conflicto tan crudo, sí, pues siempre hay bandos, ¿no es cierto?, y hay gente que apoya a un lado, gente que apoya al otro lado y hay confrontación. Nosotros queremos básicamente transmitir nuestro dolor, o sea, el dolor que nosotros vivimos mientras cubríamos el conflicto, por eso está enfocado más hacia un lado humano. Y bueno, te reitero, tratar de conseguir de que este ya no sea más un conflicto olvidado. Por eso el título de nuestro documental nosotros lo hemos llamado Zona de Alto el Fuego, Ceasefire Zone, y el subtítulo es Diario de una Guerra Olvidada, porque así
así es como nosotros lo vemos. Este conflicto está realmente en el segundo plano, lamentablemente, de las noticias, de los titulares a nivel mundial hoy día. Yo te diría un poco más allá, yo diría un cuarto o un quinto plano, básicamente. Y yo no sé, y esto vamos a conversar ya en los minutos finales, porque incluso se dice en muchas ocasiones que en Ucrania hablan ruso, y hay quien dice, ellos son rusos, cuando los propios ucranianos dicen, nosotros somos ucranianos y hablamos el ucraniano. Yo creo que eso te habrá pasado también alguna vez, lo habrás oído. Sí, claro. En Ucrania se hablan los dos idiomas. En el este se habla ruso y mayoritariamente ruso, ¿no es cierto? Y en el occidente se habla ucraniano, que es un idioma distinto. Es decir, el ucraniano se parece más al polaco, tiene más cercanía al eslovaco. Sí. Y los ucraniano parlantes, por decirlo de alguna forma, ellos generalmente hablan más ruso que los rusoparlantes ucranianos. Entonces, es obviamente también una situación que obviamente se entiende, ¿no? Que las divisiones, o sea, la diferencia cultural también es notoria, ¿no? Pero bueno, eso probablemente lo note un eslavo, digamos, de esa zona, pero si un rusoparlante y un ucraniano parlante se topan contigo en la calle en Miami, probablemente tú vas a ver a dos hermanos absolutamente iguales, ¿no es cierto? Y no tienen mucha diferencia entre ellos, ¿no? Definitivamente, claro que sí. La invitación en el próximo mes de abril, Carlos, espero volver a hablar contigo nuevamente, esta zona de alto al fuego o el diario de una guerra olvidada, algo que te vamos a agradecer muchísimo. Carlos González, en exclusiva aquí en Herencia Hispana. Muchísimas gracias, Carlos, por haberme dedicado estos minutos. Ya saben ustedes, gracias. Te espero aquí, Te espero aquí en Miami. Por supuesto, con mucho gusto. Un abrazo, muchísimos éxitos. Ya saben ustedes, ha sido en exclusiva aquí en Herencia Hispana esta forma de ver lo que es una realidad, lo que hay un conflicto de guerra y además la situación que están pasando muchos ucranianos en su tierra. Yo soy Ariana González. De esta forma hemos llegado al final de esta emisión de Herencia Hispana. El próximo lunes, como siempre, regresamos a las 12 en punto de la tarde. Gracias.